Muy buenos días, hermanos. Supongo que ya tienen sus Biblias abiertas. A pesar que ya leímos todo el texto, vamos a estar igual transitando por él, deteniéndonos en algunas partes. Los invito a que busquen principalmente el versículo 35 y 39, del 35 al 39. Hace unos domingos que nosotros venimos transitando por esta serie de señales, en donde Juan tiene la intención de mostrarnos que lo que Jesús está haciendo es algo más que milagros asombrosos. Cada señal apunta a Jesús. Jesús es el centro de todas las historias. Y esta mañana Jesús nos interpela a cada uno de nosotros, a que nosotros podamos responder una pregunta. La pregunta que Jesús te hace esta mañana es: ¿quién soy yo para vos? La pregunta que Jesús te hace y me hace esta mañana es: ¿quién tú dices que yo soy? Así como Jesús le preguntó a este hombre un día, hace más de 2000 años, el día de hoy Él nos pregunta a nosotros: ¿quién dices tú que yo soy? El título del mensaje de esta mañana es En el momento preciso. En el momento preciso. Y lo vamos a desarrollar en 4 puntos. En el momento preciso Jesús viene a nuestras vidas. En el momento preciso Jesús nos da la vista. En el momento preciso Jesús nos da el entendimiento. En el momento preciso Jesús pone el sentido. Versículo 35 al 39 dice: Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, esta es la pregunta que hace Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dijo: ¿quién es Señor para que crea en Él? Jesús le respondió y le dijo: tú le has visto. El que habla contigo es. El ciego le responde y le dice: creo, Señor, y le adoro. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Esta semana leí una historia muy interesante que ilustra la gran tragedia de esta vida. La historia que estaba en el internet decía que había un hombre sentado en la vereda. Este hombre sentado en la vereda tenía una gorra y pedía limosna. Estaba escrito con tiza blanca en su cartel que decía: por favor, ayúdeme, soy ciego. Un publicista que pasaba por ahí se detuvo y observó que realmente había muy pocas monedas en esa gorra. Entonces este hombre, sin preguntarle, agarra nuevamente este cartel, lo da vuelta, lo reescribe, lo pone en su lugar y se va. Luego este publicista vuelve a la tarde y se encuentra con que la gorra nuevamente está llena, pero llena de billetes. El ciego escucha, reconoce los pasos y le pregunta: ¿usted fue el que reescribió lo que decía mi cartel? El publicista dice: sí, fui yo. ¿Qué dice? Y este hombre le dice: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El anuncio decía: hoy es primavera y no puedo verla. Hoy es primavera y no puedo verla. La gran tragedia que experimenta la humanidad el día de hoy es que la primavera llegó, pero muchos no pueden verla.
La primavera llegó, pero hay muchos que no pueden verla. En esta misma ciudad, en nuestros barrios, en cada edificio, quizás en nuestras propias casas, hay hombres y mujeres, cientos y miles que viven en la oscuridad, en sus propios deseos, lejos de Dios. Sobre todo ellos se han acostumbrado a esta realidad. Disfrutan de una luz que es ficticia. En esta misma iglesia es posible que sentado al lado tuyo hay alguien que es ciego y no lo sabe. No puede ver la primavera. Nuestra gran tragedia es que nuestro corazón, mi corazón, es una fábrica de ídolos que se conforma con muy poco. Nos aferramos a situaciones, nos aferramos a personas, hacemos tesoros donde no tenemos que hacer. Como dijo C.S. Lewis una vez, preferimos hacer castillos de barro en el patio de nuestra casa porque no podemos imaginar siquiera que existe un lugar, que existe un mar a donde ir a jugar. No es por falta de mar, no es que no existe un océano, es que realmente no podemos ver que hay algo más allá. Ciegos. La definición de ciego es que no puede ver. La gran tragedia es que la primavera llegó y muchos hoy no pueden verla. Pero aquella tragedia tiene un final en Jesús. El relato de esta mañana nosotros vemos a Jesús que se acerca a un hombre para tener un encuentro personal con este hombre. Y es lo que Jesús hace contigo esta mañana. Es lo que Jesús hace conmigo esta mañana. Él quiere tener un encuentro personal con nosotros. Y volver a preguntarte aquella pregunta que te hizo aquel día. ¿Quién dices tú que soy para ti? ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta que tú tengas a esta pregunta va a dejar en evidencia si realmente puedes ver o no la primavera. En el capítulo anterior al que vamos a leer esta mañana, Jesús viene diciendo, yo soy la luz del mundo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Con estas palabras, las autoridades religiosas piensan que Él está realmente, ellos entienden que Él está declarando ser igual a Dios. Entonces ellos agarran piedras para lapidarlo, para matarlo, y Jesús milagrosamente sale de ese lugar. En ese mismo periodo de tiempo, Jesús se encuentra caminando, fija su atención en un ciego de nacimiento y se acerca a Él. Y acá vemos un contraste hermoso. Jesús, amenazado de muerte, responde con vida. Cuando se enfrenta ante la hostilidad, Él se acerca a un hombre sin esperanza, sin solución, y le da una vida nueva. A través de este suceso también Jesús da la oportunidad de que otros puedan ver este milagro y creer que Él es Jesús, porque Jesús lo que hace siempre es extender la oportunidad una y otra vez. Así es con nosotros. Así es conmigo. Hace un tiempo tuve un jefe que era un nuevo jefe, un joven jefe. Él heredó el negocio familiar de su familia. El abuelo lo fundó, el padre lo siguió y él lo heredó. Y todos conocían al abuelo, todos conocían al padre, pero nadie conocía al hijo. Entonces, un día vino un cliente donde mi persona y me dijo, tengo un reclamo. Ok, le paso con el encargado. Y llamo a mi jefe, el jefe nuevo. Y esta persona me dice, no, yo quiero hablar con el encargado. ¿Es el encargado? No, yo quiero hablar con el jefe mayor. Y el muchacho se acerca amablemente, este jefe, joven de 22 años,
y le dice, yo soy el jefe. ¿Cuál es su problema? No, porque yo hablaba con tu abuelo, con tu viejo, hablaba. No, habla conmigo. ¿Cuál es el problema? Este es mi problema. Listo. Te lo soluciono. Le devolvió el dinero y demostró que él era lo mismo. Y Jesús está haciendo esto. Sanar a un ciego de nacimiento, sanar a los ciegos, era una de las señales que el Mesías iba a realizar en su ministerio en la tierra. Isaías 35 dice, ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos, entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Jesús, al comenzar su ministerio, va a la sinagoga, abre el libro y dice, el reino de Dios se ha acercado. Los ciegos ven, los sordos oyen. Jesús pasa de explicar la teoría y cuando ve que ellos no entienden, Él pasa a demostrar la teoría. Yo soy. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y este es nuestro primer punto. En el momento preciso, Jesús viene a la vida de un ciego. En el momento preciso, Jesús viene a nosotros. No es antes, no es después. Jesús lo primero que quiere enseñar es que Él es soberano. Toda la vida, sobre toda situación, sobre todo escenario, su dominio es total, su conocimiento es perfecto, porque Él es soberano. Él viene a la vida de las personas ni antes ni después, sino en el momento preciso, según el designio de su voluntad. Y al pasar, en el momento preciso, en el día indicado, Él se acerca a un ciego de nacimiento. La pregunta es, ¿quién vio? ¿Quién se acercó? La iniciativa la tiene Jesús. Es lo mismo que pasa con nuestra experiencia. Siempre es Jesús quien viene a nuestro encuentro. Siempre es Jesús que fija su mirada en nuestra realidad y se compadece de nosotros, pero es Jesús. Como vemos en este pasaje, este hombre en la Biblia relata de que es un hombre adulto. Este hombre lleva toda su vida ciego, sin esperanza, resignado a su estado de vida, hace lo que un ciego puede hacer en esta época. Él es llevado seguramente por un familiar o por un amigo a un lugar público para poder pedir limosna. La gente lo conoce, él escucha a la gente, es una persona conocida de ese lugar. Y Jesús fija la vista en este hombre. Se acerca y lo trata con gracia y con misericordia. Este hombre seguramente toda la vida viene preguntándose, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice, Señor? ¿Quién pecó? ¿Mi mamá, mi papá? ¿Quién fue, Señor? ¿Por qué me aconteció esto? ¿Fui concebido en maldad? ¿Quién pecó de mi padre? ¿Qué fue lo que sucedió, Señor? No lo puedo comprender. La creencia de esta época era que cuando a una persona le acontecía un gran mal, directamente esto era producto del pecado. Muchas veces nosotros creemos de esta forma. Cuando somos alcanzados por alguna calamidad, enseguida comenzamos a repasar nuestros pecados. Recuerdo que yo cuando era más joven cometía un pecado y no tenía miedo de haber decepcionado a Dios, no tenía temor de Dios. ¿Qué es lo que hacía? Corría a pedir perdón porque tenía miedo de las consecuencias de ese pecado. El castigo de Dios. Y muchas veces no entendemos que Dios, como escuché en un predicador, no es el padrino. No es que Él, si tú pecas, va a matar va a ir contra ti, contra tu hijo, contra el hijo de tu hijo, porque Él no es el padrino. La Biblia habla de Job.
Job, un hombre íntegro y justo, pero le vino la calamidad sobre su vida y sus amigos, sus mejores amigos, se acercaron a él, lloraron con él, estuvieron de duelo con él, y después de un tiempo le dicen a Job: ya está, Job, confesad. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Los discípulos hacen lo mismo. Ellos ven a este hombre ciego de nacimiento y solo ven un hombre que ha sido concebido en pecado. Y le preguntan a Jesús: Rabí, maestro, ¿quién pecó para que le acontezca esto? Y Jesús no niega el hecho de que vivimos en un mundo caído y la ceguera es consecuencia directa de la caída de Adán. Jesús no niega que el pecado trae consecuencias, y de eso hay ejemplos vastos en la Biblia. Si no, tendríamos que ver solamente la familia de David. Pero Jesús responde a la pregunta de sus discípulos, pero también a la pregunta que lleva haciéndose este hombre durante toda su vida. Le dice: es un falso dilema, porque no es ni A ni B, es C. No todas las aflicciones son consecuencias del pecado. Hay veces que Dios soberano permite el sufrimiento porque a través de el sufrimiento Él quiere glorificarse en nuestra vida, afirmar nuestra confianza en Él y tener una mejor perspectiva de Jesucristo. Lo primero que escucha este hombre es que la razón de su ceguera es que Dios quiere ser glorificado por medio de su vida. Toda la vida escuchó: naciste en pecado, eres obra de pecado, realizaste algún pecado, y Jesús le dice: tu vida está determinado por Dios. Para mostrar la gloria de Dios en Jesús, para ilustrar que Jesús es la luz del mundo. Y es interesante porque mientras nosotros vemos un milagro, Dios muestra cómo es su obrar, porque Dios es soberano. Él dispone como quiere, con quien quiere, cuando quiere, en el tiempo que Él quiere, porque Él es Dios. Nosotros cantamos hace ratito: eres Señor, que adoramos, todopoderoso y soberano. Cantamos: Jesús es mi Rey soberano. La pregunta es si nosotros entendemos y aceptamos qué significa que Dios sea soberano sobre todas las cosas creadas, pero también sobre todo lo que existe, nosotros entre ellos. Es un concepto que nos cuesta entender porque nosotros queremos ser soberanos. Es un concepto que nos cuesta entender porque creemos que tenemos el control hasta que ya no lo tenemos. Cuando nos quedamos sin empleo, Jesús es soberano. Cuando la situación política empeora, Jesús es soberano. Cuando la economía colapsa, Jesús es soberano. Cuando la enfermedad llega, Jesús es soberano. Cuando tu fe decae, Jesús es soberano. Jesús es soberano y Él viene a nosotros en el momento preciso y nos dice que Él quiere glorificarse por medio de nuestra vida. Otra cosa que enseña estos primeros versículos es que nosotros somos llamados a predicar que Jesús es el Señor. Jesús dijo: vosotros, ustedes, cada uno de los que está sentado en esta iglesia, vosotros sois la luz del mundo. En un mundo donde hombres y mujeres no pueden ver nunca la primavera, somos interpelados por el ejemplo de Jesús. Jesús dice: mientras sea de día, mientras respiremos, mientras tengamos aliento, la iglesia tiene una misión, y esa misión es que Jesús sea anunciado para que otros puedan ver la primavera. Tantas consecuencias de vidas rotas que vemos día tras día.
vidas sufrientes. ¿En qué cambia si la consecuencia del pecado de este es culpa de este o es culpa de aquel? Nosotros mismos hemos sido rescatados por la gracia del Señor. ¿Cómo no ser cercanos a la necesidad? Mientras los discípulos se concentran en el dilema teórico, Jesús ve la gloria manifestada en un hombre. Jesús nos invita a que miremos con los ojos de la gracia. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe que aquel caso imposible para el hombre es posible para Dios. Que en el momento preciso Jesús viene a la vida de un hombre. En el momento justo Jesús viene a tu vida. En el día de hoy Dios quiere hablarle a un hombre desahuciado. La pregunta es, ¿quién irá? ¿Quién de ustedes irá? No es solo que Jesús viene en el momento preciso a nuestra vida, sino que en el momento preciso Jesús abre nuestros ojos. Y este es nuestro segundo punto. Yo recuerdo el día que Jesús abrió mis ojos. No fue cuando yo quise, seguramente yo no estaba particularmente interesado, yo no estaba buscando a Jesús. Toda mi vida había escuchado de Jesús, desde chico escuchaba de Jesús. Cantaba las canciones de la iglesia. Un día me invitaron a un campamento de Córdoba, la iglesia pagó eso, por eso fui, porque si no, no hubiera ido. No fueron las canciones, no fue el mensaje, fue el testimonio de un hombre. Un anciano pastor. Este pastor no dijo nada, ni siquiera me habló. Pero ver la obra de Dios en este hombre y cómo otras personas hablaban de cómo él había sido muy importante para la obra bautista, me hizo darme cuenta realmente, al ver que él corrió la carrera, que mi vida no tenía sentido, sin propósito. Cuando Dios abre nuestros ojos, lo hace de maneras ilógicas a veces, pero siempre es su poder obrando. Ese día yo caí de rodillas en mi habitación y de ahí en adelante ha sido un proceso. Muchos se preguntan, ¿por qué no vi antes? Señor, ¿por qué no puedo ver? Señor, muéstrale a mi hijo. Yo pienso que no debemos dejar de orar, expresando con fervor que el Señor tenga misericordia. Pero también tenemos que saber y confiar que es Jesús quien viene en el proceso indicado, es Jesús quien viene según la disposición de su voluntad para traer vista a los ciegos, cuando Él quiere. Los versículos 6 y 7 nos muestran que Jesús da la orden y este hombre obedece. El método que elige Jesús no es aleatorio. Él podría haber dado la orden y ese hombre hubiera abierto los ojos. Él podría haber tocado a ese hombre y ese hombre hubiera abierto los ojos. Pero Jesús quiere apuntar a algo que es más que un milagro. Jesús revela su naturaleza divina y creadora. Es ilógico que una persona que recibe barro en los ojos pueda ver. El barro cega, el barro no abre los ojos. Pero lo que está haciendo Jesús es que Él nos está trasladando a Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creador toma barro, hace un muñeco de barro, lo forma, sopla vida. Y acá tenemos al alfarero haciendo barro, poniendo en los ojos de este hombre para que se forme aquello que quedó inconcluso. Ireneo, un obispo del primer siglo, dijo al respecto de
versículo, lo que el Verbo dejó de hacer en el vientre lo completó en público, para que quede de manifiesto la gloria de Dios en Jesús. Ese es nuestro Señor. Más que un hombre, más que un maestro, más que un hacedor de milagros. Jesús está mostrando algo de sí mismo. Él es el gran yo soy. Él está demostrando que antes de que Abraham fuese, Él ya era. Él está demostrando que antes de que Adán fuese, Él ya era. Él está demostrando que por el poder de su palabra, Él sustenta y sostiene todas las cosas. La pregunta es si Jesús puede dar vista a un ciego de nacimiento. ¿Hay algo imposible para Jesús? En tu realidad que estás viviendo, aquella montaña imposible de escalar, ¿será imposible para el Dios que hace que las tormentas se detengan? ¿Cómo no vivir confiados nosotros, sabiendo que Jesús es todopoderoso? Versículo 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El poder no se encuentra en el barro. El poder no se encuentra en el agua del estanque de Siloé, curioso nombre, porque este hombre después va a ser también enviado. Estas son las herramientas que el alfarero utilizó, dando vida a los ojos de este hombre por la palabra de Jesús. Jesús ordena. Jesús no está cuando sucede el milagro. El ciego cree. Porque cree, obedece. Y porque obedece, ve. Y acá es importante detenernos. Porque es importante entender que solamente la palabra de Jesús puede darnos vista. El procedimiento siempre es el mismo. Jesús habla, nosotros creemos. Porque creemos, obedecemos, entonces podemos ver. Solo por la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es suficiente. Jesús no está presente cuando se realiza el milagro. Su palabra es poderosa. El método es su palabra. El Antiguo Testamento narra una historia en Segunda de Reyes de Naamán, el leproso. Este hombre tenía lepra y va donde Eliseo, y Eliseo le dice, andá y lavate 7 veces en el Jordán y será limpio. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Este hombre antes de hacer eso se enojó. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero obedeció. Si lo hacía 1 vez, si lo hacía 2 veces, 7 veces, obedeció al pie de la letra, y después de la 7ª vez, sin lepra. Jesús le dijo a sus discípulos una noche de una pesca terrible, le dice, tiren la red a la derecha. Ellos obedecen, tiran a la derecha. Pesca milagrosa. ¿Qué diferencia había entre la derecha y la izquierda? Obediencia a la palabra de Jesús. Obedece su palabra. El ciego de nacimiento creyó y obedeció. Cuando Jesús habla por medio de su palabra a tu vida, ¿crees lo que Él dice? La pregunta es, si crees, ¿por qué no obedeces lo que está diciendo? Si el que está hablando es el gran yo soy. El ciego de nacimiento creyó y obedeció. Es interesante porque de un momento a otro la luz entra en sus ojos. Pasa por la córnea, por el cristalino, por el iris. La pupila percibe la luz y comienza a recibir información que transforma los impulsos nerviosos
que codifica el cerebro y en ese momento los colores aparecen, en ese momento las distancias aparecen, el cerebro empieza a manejar toda esta información y de un segundo a otro, esto que parece fácil, es así. Este hombre que nunca había visto está viendo como si nunca hubiera dejado de hacerlo. De un momento a otro este hombre puede ver la primavera. El milagro es tan perfecto que él no necesita adaptación. Parece simple, pero este hombre está viendo como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Yo trato de imaginar a este hombre procesando esta información. Los sonidos tienen forma, los olores tienen color. El frío que le hablaban de la noche oscura, ahora él puede ver la noche oscura. Él ve, pero todavía no entiende. Él está relacionando toda su experiencia de vida. Él todavía está relacionando. La obra de Jesús es notable no solo porque nosotros la vemos, sino porque otros la ven. En el versículo 8 al 12, los hombres se preguntan, ¿no es este el que mendigaba? No, se parece. Este hombre camina diferente, su semblante es diferente. Este hombre, es más, ya no tiene que volver a mendigar, así que sus obras van a ser diferentes. Él no niega su condición anterior. Yo soy, dice. Yo soy aquel hombre. Y este hombre da todo el crédito a Jesús. Aquel hombre, versículo 11. Y a medida que pasa el tiempo, su entendimiento va creciendo. Su entendimiento de Jesús empieza a crecer y es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. 4 veces este hombre expone su caso. Y es interesante porque una vez que abrimos la vista, nada nos asegura que la vida va a ser ideal. Este hombre comienza a ser perseguido y termina siendo expulsado de la sinagoga, lo cual a él le hacía un paria. Sin relaciones sociales, sin relaciones económicas, un blasfemo. Pero este hombre no puede callar lo que ha vivido, su experiencia no la puede callar, porque él ha vuelto a ver, él nunca había visto, y ahora está viendo. Pero su entendimiento comienza a madurar. Ante sus vecinos él declara que Jesús es un hombre, versículo 11. Ante las autoridades, cuando lo interrogan por primera vez, le preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Quién dices tú que él es? Él dice, es un profeta. En el versículo 32, las autoridades nuevamente le preguntan y él dice y testifica, él es un enviado de Dios. Ante Jesús, en el versículo 38, dice, tú eres el Cristo. Este hombre pasa por un proceso espiritual milagroso. A medida que va repasando los hechos, su fe se fortalece, su entendimiento va creciendo, su percepción de Jesús va cambiando, pasa a ser un testigo de Jesús. Este hombre pedía limosna, relegado en un lugar, dependiendo de la misericordia de las demás personas, y ahora en el versículo 34 lo vemos enseñando. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Lo necio de este mundo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo, lo menospreciado, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es el Señor quien produce el milagro por el poder de su palabra. Es el Señor el que produce el entendimiento en cada creyente. Oír, creer, obedecer es el camino que el Señor ha dispuesto para que nuestros ojos sean abiertos. Oír, creer y obedecer es el camino que el Señor ha dispuesto para que nuestro entendimiento sea abierto. Pero debemos notar también otra cosa que es importante entender. El entendimiento se da en un proceso. Y este proceso es una obra de Jesús también. La obra de Jesús no nos asegura que no va a haber dificultades, pero en ella vemos que Jesús se acerca para animar nuestra fe en los momentos más difíciles
de nuestra fe, es Jesús quien se acerca nuevamente a nosotros. Lo cual nos lleva al cuarto punto. Jesús viene en el momento preciso para dar sentido a nuestra experiencia. Este hombre ha defendido su caso. Él sabe que algo pasó. En el tiempo su entendimiento va madurando. Él sabe que Jesús es un hombre sin igual. Luego él dice, Jesús es un enviado de Dios. Este hombre se encuentra viendo, pero él no entiende todo lo que él está viendo. Anoche fue interesante porque iba con mi hijo en la calle y una niñita lo saluda y yo le digo, Benja, te saludó la niñita. La niñita dijo, hola, eso sí. Te saludó la niñita. Y la niñita se iba yendo con su papá. Y mi esposa le dice, Benja, te saludó la niñita. Y Benja miraba hacia ese lugar y la niñita se iba y nosotros apuntábamos. Se va la niñita. Y él mira hacia ese lugar, nosotros pensando que él está viendo. Y él nos dice, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Muchas veces así es con nosotros. Jesús abre nuestros ojos, comenzamos a ver, de repente empezamos a distinguir, pero ¿qué estoy viendo? No entiendo lo que estoy viendo. Y ahí es en el momento preciso que Jesús viene a dar sentido a nuestra experiencia. Jesús viene a este hombre nuevamente y le pregunta lo mismo que le están preguntando una y otra vez. ¿Quién dices que soy yo? Quiero saber lo que tú piensas. ¿Quién dices que yo soy? ¿Quién es Señor? Jesús le responde, le has visto. Él habla contigo. Jesús dice, este hombre dice, creo. Y este hombre le adoró. Y Jesús recibe esta adoración. Este hombre finalmente, en el momento preciso, Jesús vino a su vida. En el momento preciso, Jesús abrió sus ojos. En el momento preciso, Jesús le dio entendimiento. En el momento preciso, Jesús viene a dar sentido a su experiencia. Y este hombre finalmente puede ver la primavera, la verdadera primavera, porque el verdadero milagro no es abrir sus ojos, sino el verdadero milagro es que él se está encontrando ante el gran yo soy. Al estar en la presencia de la divinidad de Jesús, lo cantamos, al contemplar la hermosura de Jesús, no puede haber espacio para nada más, sino que adoración profunda, profunda adoración. Este hombre no está adorando a un hombre, sino que ha abierto sus ojos y él está viendo al Mesías. Todo ha cobrado sentido. ¿Quién es este Jesús? Terminando. ¿Quién es este Jesús para tu vida? Jesús es aquel que transforma el agua en vino y apunta que tiene todo el poder para transformarnos y purificarnos. Jesús es aquel que sana al hijo de un oficial a la distancia y apunta que Él tiene toda la potestad sobre la vida y su poder no está limitado por el tiempo ni por la distancia. Jesús es aquel que sana a un paralítico y apunta a que tiene todo el poder sobre las enfermedades y Él es nuestro verdadero descanso. Jesús es aquel que al alimentar a 5.000 hombres, en realidad son más, 10.000 hombres y mujeres, está demostrando que Él es suficiente, porque Él es el verdadero pan de vida, el que va a satisfacer nuestra hambre y sed de justicia. Jesús
es aquel que está mostrando de sí mismo que al caminar por las aguas, Él es soberano para ponerte en una tormenta y sacarte de esa tormenta cuando Él quiere y porque Él es el gran yo soy. Este hombre de nacimiento se ha encontrado con aquel que la materia le obedece. Se ha encontrado con aquel que la naturaleza le obedece. Este hombre se ha encontrado con aquel que los ángeles obedecen. Aquel que los planetas se sostienen por el poder de su palabra. Porque Jesús está ejemplificando que Él es más que un carpintero, que Él es más que un maestro judío. Él está mostrando que Él es el creador de todo, sustentador de todo, dueño de todo. Y al terminar, es interesante recordar que finalmente no todos pueden ver la primavera. Cuenta la historia, esta es mi última historia, que unos mineros estaban trabajando y sufrieron una explosión. Hubo una explosión. Estuvieron encerrados, no son los 33, estuvieron encerrados un montón de tiempo. Y cuando los rescataron, al encontrarse con la luz, se dieron cuenta que la explosión había afectado la vista de unos cuantos de ellos. La luz pone en evidencia la oscuridad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Esta es la gran tragedia. La gran tragedia es que a medida que el ciego comienza a ver, a entender, comienza a tener sentido, por lo contrario los fariseos se comienzan a ser más ciegos. Y Jesús dice, la oscuridad tiene un límite. La oscuridad tiene un límite. Y vendrá el día, aquel día en que Jesús juzgará. Y solamente aquellos que puedan ver la primavera podrán estar allí. Hoy Jesús te habla, hoy Jesús me habla. Escucha su palabra. Oye su palabra, cree en su palabra, obedece a su palabra y ve la gloria de Dios. Aquellos que han sido llamados por Cristo y han comenzado a ver, siempre está presente el riesgo de privarnos de una vida abundante de luz. La primavera que Jesús quiere que veamos. ¿Quién es Jesús para ti? Si has perdido la vista, oye su palabra, obedece su palabra. Él tiene el poder para darte la vista nuevamente. Obedece su palabra, es preciso que podamos disfrutar de esa primavera que Jesús quiere que veamos. Si nunca has tenido un encuentro con Jesús, hoy es el día. Porque no estamos ante un maestro solamente. Estamos ante aquel que es Señor, dueño, soberano de todo. Y el día de hoy quiere tener un encuentro personal contigo y conmigo. Los invito a que tengamos una oración. Señor, tú eres soberano. Señor, ante ti se dobla toda rodilla, Señor. Incluso, Señor, aquellas rodillas que no se doblarán ante nuestros ojos, Señor. Habrá un día, Señor, que se doblará ante tu presencia. Señor, te pido que tú puedas, Señor, mostrar nuestra oscuridad, Señor. Alumbrar, Señor, nuestro pecado, Señor. Señor, te pido que tú puedas mostrarnos, Señor, que tú eres el Señor. Que podamos, Señor, día tras día, Señor, oír tu palabra.
Día tras día, Señor, creer tu palabra. Día tras día, Señor, obedecer tu palabra. Y que de esa forma, Señor, en un proceso de nuestra vida podamos realmente ver la primavera que tú quieres que nosotros veamos, Señor. Por nuestro Señor Salvador Jesucristo, te lo rogamos, Señor.